los pacientes, ¿no? Habíamos visto que la letra A representa el control de la columna cervical y verificar la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Entonces es imprescindible que la vía aérea se encuentre permeable porque en cualquier circunstancia, aunque el corazón se encontrase latiendo, aunque los vasos sanguíneos se encontrasen permeables, transportando la sangre a todos nuestros tejidos, si no tenemos aire que ingresa a los pulmones, por consiguiente, no se verifica la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso aire-sangre a nivel alveolar, nuestra sangre va a ser hipercápnica, es decir, va a tener un incremento muy marcado de la presión parcial de CO2 y nuestras células no pueden vivir con CO2, ninguna. La mayor parte de nuestros tejidos puede determinar un metabolismo alternativo en ausencia de oxígeno, excepto dos tejidos. ¿Cuáles son aquellos dos tejidos que no pueden realizar metabolismo anaerobio? Rápidamente, alguien que conteste. ¿Cuáles son esas dos células que no pueden realizar metabolismo anaerobio? A ver, ¿alguien? Unas son las neuronas, doctor. Las neuronas, muy bien. ¿Y otra? ¿Otra? ¿Nadie? Las Asuman que es células, una... Sí, 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 dime. las células cardíacas, doctor. La fibra miocárdica, el Exacto. músculo cardíaco, ¿no? Entonces, porque si hablas de células cardíacas, podríamos estarnos refiriendo al endocardio, que es epitelio plano simple. Podrías estarte refiriendo al pericardio. Entonces, tú tienes que referirte de manera específica al miocardio, a la fibra miocárdica, al músculo estriado cardíaco que no tiene la posibilidad de sobrevida en ausencia de glucosa u oxígeno. Entonces, esa es la importancia que nosotros le encontramos a la vía aérea. Si nosotros tenemos que nuestro paciente tiene obstrucción de la vía aérea, pues sensiblemente ese paciente corre el riesgo de fallecer. ¿Ya? Bien. Entonces, hemos visto las maniobras que debemos nosotros realizar. Nosotros vemos que el paciente puede tener caída de la base de la lengua hacia atrás. En esta imagen vemos precisamente qué es lo que sucedería. Nosotros vemos que puede existir cuerpos extraños que pueden ser fragmentos de vidrio, de plástico, una piedra, los propios dientes del paciente, una placa dental o un juguete que tenía en la boca, cualquier cosa que comida puede impactar dentro de la vía aérea obstruyendo el paso del aire. Podemos ver que existen fracturas maxilofaciales complicadas y lo que sería peor, rotura o edema de laringe o tráquea, que nos obligaría a realizar un procedimiento que es parte del soporte básico de vida del BLS, que es la cricotiroidectomía. Nosotros vamos a establecer, vamos a determinar ciertas maniobras de permeabilización que incluyen el levantamiento de la mandíbula cuando evidenciamos trauma y la elevación del mentón en el paciente que no evidenciamos trauma. Pero nosotros no tenemos visión de rayos X. Entonces nosotros vamos a asumir que el paciente tiene trauma porque es preferible en estas circunstancias pecar de exceso que pecar de defecto. Ah, yo pensé que no tenía nada, por eso le moví la cabeza. Ah, yo pensé que estaba respirando, por eso no permeabilicé la vía aérea. No, ustedes no pueden asumir absolutamente nada cuando estén haciendo el rescate de pacientes politraumatizados. Ustedes tienen que ser como Santo Tomás que dijo, veo, recién creo, ¿no? Entonces, es una situación que vamos a considerar. Ahora, vamos a asumir en todo paciente politraumatizado presencia de lesión en la columna cervical. Máxime, sobre todo, si se trata de un paciente que que se encuentra como protagonista de un accidente de tránsito, ¿no? Estamos viendo aquí cómo
al frenar, al impactar contra otro objeto que puede ser otro automóvil, un árbol, una pared, una persona, el vehículo va a mantener su inercia y el cuerpo de los ocupantes se va a dirigir hacia adelante, impactando contra lo que exista adelante. Por ello es que nos recomiendan que utilicemos el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad ha demostrado ser un dispositivo muy eficaz en prevenir este tipo de eventos, ¿no? Ahora, más eficaz sería que no conduzcas en estado de ebriedad, si has consumido medicamentos que afectan el sistema nervioso central, todavía menos. Si es que estás en alteraciones emocionales, si es que has peleado con tus padres, con tu pareja, si es que has tenido problemas en el trabajo, es mejor que te tranquilices. ¿Por qué? Porque estás alterado, ¿no? Ahora, una vez que has impactado, la inercia te empuja el cuerpo hacia adelante e inmediatamente termina de detenerse el vehículo, el frenazo te bota el cuerpo hacia atrás, determinando la llamada lesión del latigazo en la columna vertebral, que puede inclusive desgarrar por completo, puede romper por completo la médula espinal. Y afirmamos lo siguiente: todo politraumatizado, en todo paciente politraumatizado, vamos a asumir siempre. Perdón, no les pregunté, ¿se está viendo la imagen claramente? Hola. Sí, doctor. Ah, Sí, ya. doctor. Bien, entonces también se está escuchando claramente, porque acaban de contestar. Bien, entonces decíamos, en todo paciente politraumatizado vamos a asumir siempre presencia de lesión cervical, sobre todo cuando nosotros vemos alteraciones del estado de conciencia que nos hacen pensar que el encéfalo ha impactado contra la región frontal inicialmente y contra la región occipital después. Entonces el cerebro se ha movido hacia adelante y se ha golpeado para adelante y luego para atrás. Entonces ese pobre cerebro tiene dos traumatismos, frontal y occipital, que determinan deterioro del estado de conciencia. O si evidenciamos traumatismos por encima de la clavícula, lesiones, equimosis, deformidades, heridas. Entonces asumimos que tiene lesión en la columna cervical y lo que nosotros vamos a hacer es, primero, no extender, flexionar o rotar la cabeza del paciente. Eso vamos a repetir. Sospechar siempre lesión de columna cervical hasta demostrar lo contrario. ¿Cómo demostramos lo contrario? A través mínimamente de una radiografía. Ideal, una tomografía o una resonancia magnética. Bien, vamos a trasladar al paciente siempre con un collar cervical e inmovilizadores laterales, bien colocados. Vamos a instalarlos, normalmente son dos piezas, una que debes deslizar por debajo, por detrás de la cabeza del paciente, por la región de la nuca, y luego tienes que instalarla juntando con la parte anterior a través de dispositivos tipo Scratch, no velcros. Entonces instalamos la minerva cervical correctamente y recién podemos movilizar al paciente, pero recordando siempre nunca hacer movimientos ni suaves ni torpes, no hacer movimientos de la columna del paciente. ¿Por qué? Porque hemos visto toda maniobra destinada a establecer una vía aérea permeable debe llevarse a cabo protegiendo la integridad de la columna cervical. Y habíamos afirmado también que el movimiento excesivo de la columna cervical, extensión, flexión, rotación de la cabeza, podría transformar una fractura no complicada, una fractura vertebral sin daño medular inicial, en una lesión neurológica definitiva y completamente invalidante para el paciente, ¿no? Entonces, figúrense que nosotros tenemos esta lesión y nosotros movemos bruscamente las estructuras cefálicas o cervicales del paciente, podemos hacer que la médula quede cercenada, seccionada por completo. Bien, el punto B es la ventilación, ¿no? Entonces, tras verificar la permeabilidad de la vía aérea, estamos viendo que la vía aérea no está ocupada por cuerpos extraños, la lengua, coágulos o lo que ustedes piensen que podría existir.
vamos a valorar si el paciente está ventilando. Porque una cosa es que tenga la vía aérea permeable y otra cosa que ventile. La ventilación son los movimientos respiratorios del tórax, que determinan ampliación de los diámetros anteroposterior y transverso del tórax, permitiendo la expansión pulmonar, por ende, la entrada de aire, y viceversa, la disminución de los diámetros torácicos, comprimiendo los pulmones y determinando la expulsión del aire cargado de CO2, ¿no? Entonces, nosotros verificamos si tiene movimientos ventilatorios. Esto nos podría hacer suponer que el paciente tiene una adecuada función respiratoria, por ende va a oxigenar sus tejidos de manera adecuada, por lo menos. En la actualidad, casi todos, debido a la pandemia, no todo ha sido tan malo, no veamos las pequeñas cosas rescatables. Todos, prácticamente todos, en las casas particulares, inclusive papá, mamá, los hermanitos, todos teníamos nuestro oxímetro de pulso. Los costos bajaron de manera muy significativa. Cuando yo era estudiante no habían oxímetros de pulso, ¿no? Cuando eras residente, si queríamos verificar cómo andaba de saturación el paciente, teníamos que hacer una gasometría arterial. Sí, se podía conseguir por encargo de los Estados Unidos un oxímetro, pero el costo era terriblemente prohibitivo, ¿no? En tanto que en la actualidad se pueden conseguir estos dispositivos, quién sabe, en menos de 100 bolivianos inclusive. De todas formas, lo que nosotros vamos a hacer, si tenemos el dispositivo a mano, vamos a instalarlo, como su nombre dice, en un dedo del paciente para verificar qué tan bien o qué tan mal está perfundiendo, qué tan mal está oxigenando. Para verificar la ventilación, vamos a tomar en cuenta dos parámetros. Anoten, todos tienen las diapositivas. Si las han impreso, anoten con rojo. ¿Qué tomamos en cuenta para verificar la ventilación del paciente? La espontaneidad, la frecuencia y la amplitud. Eso tomamos en cuenta. Entonces, si te ponen en el examen términos distintos, no son válidos. Aquí estamos viendo una imagen que nos evidencia un paciente que no tiene cinturón de seguridad y que al chocar, por la inercia, su cuerpo se ha ido hacia adelante y su caja torácica ha impactado contra el volante del automóvil. Esto puede condicionar una serie terrible de eventos: fractura esternal, fractura costal, fractura condral, lesiones pleurales o pulmonares y, como en algunas oportunidades se ha evidenciado, si lamentablemente las cavidades cardíacas se encontraban en diástole repletas de sangre, esa compresión puede hacerlas estallar. Entonces eso significaría la muerte inmediata del paciente, ¿no? Bien, ahí estamos viendo. MES. Si estoy rescatando al paciente, he verificado la permeabilidad de la vía aérea y estoy tratando de percibir si el paciente respira. Voy a acercarme a la boca y a la nariz del paciente para tratar de sentir el vaho o el sonido de la respiración. Pero simultáneamente estoy haciendo el MES. Miro, escucho y siento. Escucho con el oído, miro con los ojos los movimientos torácicos, estoy dirigiendo la vista hacia el pecho del paciente y siento si es que existe algún tipo de esfuerzo respiratorio. Habíamos visto nosotros que vamos a verificar espontaneidad, frecuencia y amplitud. ¿Qué es eso? La espontaneidad, la respiración es un acto reflejo, corresponde al sistema nervioso autonómico. Aún nosotros estemos durmiendo, aún nosotros nos encontremos en un coma profundo, el organismo, el bulbo raquídeo, a través del núcleo cardiogastro neumoentérico, manda impulsos a través del nervio frénico hacia el diafragma del paciente, el cual se contrae a través de la elevación sistemática de las concentraciones de las presiones parciales de CO2, que determinan que se active el llamado trigger de la respiración, el gatillo de la respiración. Cuando sobrepasan ciertos valores las concentraciones, las presiones parciales de CO2, se desencadena el reflejo que impulsa a través del nervio frénico la contracción diafragmática. Eso es espontáneo. Ahora,
Al ser el diafragma músculo estriado esquelético, tú tienes control voluntario sobre él. Puedes controlar el diafragma, pero si tú estás en estado de conciencia alterado o estás durmiendo, no necesitas estarte cerciorando si respiras o no. Dios en su sabiduría nos ha provisto de ese tipo de mecanismo de respiración automática. Entonces, espontaneidad. A través del mes, miro, escucho y siento, voy a determinar si el paciente no presenta ventilación espontánea. Si presenta ventilación espontánea, pues quedo tranquilo, está respirando. Pero no quedo tan tranquilo porque vamos inmediatamente a ver frecuencia y amplitud. Si el paciente ventila espontáneamente, pues estamos relativamente tranquilos. Si no ventila espontáneamente, debemos iniciar maniobras de ventilación asistida, la RCP, la reanimación cardiorrespiratoria o cardiopulmonar. No tendremos que hacer ventilación boca a boca y presiones en la región medioesternal para comprimir el esternón y por ende el corazón. Bien, si ventila, verificamos frecuencia y amplitud. La frecuencia es el número de veces por minuto que va a respirar el paciente, ¿no? Y la amplitud, pues, es el grado de distensión de la caja torácica que nosotros podemos evidenciar. Nosotros verifiquemos en las personas que nos rodean, que están todos saludables, si es que su caja torácica se ensancha, se distiende correctamente. Nosotros hacemos eso y nuestra caja torácica se ensancha. Nuestra respiración de reposo es respiración diafragmática o respiración abdominal. Respiramos solo con el diafragma y nosotros insuflamos el abdomen. Cuando estamos bajo presión, cuando estamos en necesidad de oxígeno, nuestra respiración se convierte en respiración forzada o torácica. Nos respiramos con los músculos accesorios de la ventilación. Recuerden cómo se encuentran después de haber subido desde la planta baja hasta el auditorio azul por las gradas. Estamos todos a la respiración torácica forzada, ¿no? Bien. Vamos a parar la clase en 5 minutitos y vamos a ingresar por el mismo enlace. Pero por favor traten de ingresar porque ahora ya no vamos a perder tiempo. Cuando nosotros evidenciamos que la frecuencia se encuentra por debajo de 10 por minuto o por encima de 30 por minuto, bradipnea o taquipnea, es necesario oxígeno suplementario. Si está con bradipnea, ese organismo está en sufrimiento. Si está con taquipnea, con mayor razón, ¿ya? Entonces nosotros vamos a intentar rescatar al paciente, ya le hemos estabilizado la columna vertebral, podemos trasladarlo a una camilla y en la ambulancia de rescate, porque se supone que estamos en un vehículo de rescate, ¿no? En la ambulancia de rescate se supone también que tenemos todos los dispositivos necesarios como para poder hacer estas maniobras. Bien, el punto número 3, la letra C, circulación. Ahí quedamos. Entonces, vámonos, en 3 minutos nos encontramos. Y 35. Entonces, reanudamos la Recording in grabación progress. y continuamos con nuestra clase. Ya no, no es así. Ahora sí. Bien, entonces seguimos. ¿Se logra ver adecuadamente? Hola, hola. Sí, doctor, buenas noches. Muy ¿Se bien. ve? Buenas noches. Gracias. El tercer punto, C, circulación, en inglés circulation, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta no solamente la circulación, ahí estamos, entonces ya grabado, ya me está avisando la máquina que tengo el video de la primera parte que va a ser enviado a ustedes
cuando terminemos la clase y después les voy a enviar el otro también, los dos. Vamos nosotros a hacer una rápida estimación del estado hemodinámico del paciente y su perfusión tisular. Veamos si el paciente tiene bradicardia o taquicardia, que podemos hacerlo con una simple estimación a través de tomarle el pulso en la muñeca. Si tenemos un tensiómetro de muñeca o un tensiómetro de brazo y tenemos quien nos asista, podemos tomarle la presión al paciente. Lo evidenciable puede ser lo que nos ayude a tomar una conducta. Estos pacientes podrían encontrarse con pérdida sanguínea al exterior y, lo que es peor, al interior, ¿no? Entonces, el estado hemodinámico nos indica precisamente si el paciente se encuentra con valores de presión arterial cercanos a los parámetros normales o se encuentra hipotenso. En ninguna circunstancia va a estar hipertenso el paciente, en ninguna, ¿no? Si el paciente se encuentra hipotenso por reflejo autonómico adrenérgico, se va a encontrar taquicárdico, porque el corazón acelera su funcionamiento para compensar y más rápidamente hacer girar la sangre para llevar el oxígeno a nuestros tejidos, a todos, principalmente al corazón y al cerebro. Bien, vamos a evaluar puntos sangrantes. Vamos a hacer compresión, como vamos a ver enseguida. Vamos a estimar la pérdida de sangre y vamos a analizar la cinética del trauma. La cinética del trauma es el análisis de cómo se ha establecido el trauma. En este caso, los vectores de impulso, las fuerzas, tomando en cuenta la primera ley de Newton que dice que los cuerpos tienden a permanecer en el estado en el que se encontraban. Se encontraba en movimiento de atrás hacia adelante, yendo hacia adelante a gran velocidad. El vehículo es detenido por un árbol y el cuerpo del paciente va a continuar por inercia y va a impactar. Entonces, la cinética del trauma me hace pensar que si la caja torácica ha impactado contra el volante, probablemente tenga lesión a ese nivel, ¿no? Lo mismo que estamos viendo acá. Si el paciente ha caído de un segundo piso, es un albañil que no estaba con andamios, no estaba con arneses, no tenía un cinturoncito, una soguita que lo sujete, se ha caído, se ha desplomado y ha caído de espaldas. Entonces el impacto más fuerte es en la región dorsal y probablemente en la región sacra, en la pelvis. Entonces tendremos que verificar esas dos áreas, porque esas dos áreas son las que han sufrido por cinética, por lógica, el mayor traumatismo. Con eso que se ha detenido el cuerpo del paciente. Entonces, a eso se le llama la cinética del trauma. Esto nos va a dar la idea de posibles puntos de hemorragia interna, ¿no? En este caso, nuestro paciente podrá tener probablemente un taponamiento cardíaco, un hemopericardio, un derrame pleural, podrá tener una fractura esternal, podrá tener rotura hepática, por consiguiente tiene un hemoperitoneo. Todo eso tenemos que asumir. Y si a ello le sumamos que está hipotenso, taquicárdico, pálido, con la piel fría, pues asumimos por completo, por entero, que tiene un problema de esta naturaleza, ¿no? Bien, realizamos compresión de los puntos sangrantes. Nos vamos a hacer compresión, no vamos a intentar hacer sutura. Vamos a comprimir, como estamos viendo en esta imagen, presión directa con gasas o compresas. Empaquetar la herida si fuese necesario. El empaquetado de la herida quiere decir, como en este caso tenemos una herida, tal vez el vidrio le ha cortado, tal vez un fragmento metálico, tal vez ha caído sobre un clavo que le ha desgarrado el muslo, algo le ha pasado, entonces tiene una herida profunda que está con sangrado profuso, abundante. Nosotros, bien enguantados, obviamente, vamos a introducir una compresa, una gasa, vamos a hacer presión y luego vamos a vendar firmemente con piezas de venda elástica o de venda de gasa. Ese es el empaquetado
Al hacer la compresión o el empaquetado, estamos comprimiendo la boca del vaso lesionado. Las lesiones se han establecido a nivel vascular y de esa manera estamos obstruyendo, deteniendo el flujo sanguíneo. Dice así, evitar a toda costa la aplicación de torniquetes, porque los torniquetes causan daño en los tejidos. El torniquete consiste, aquí vamos a hablar de torniquetes también. El torniquete consiste en pasarle una cuerda, una soga, un cinturón, una correa y anudarlo fuertemente para comprimir los vasos sanguíneos e impedir el flujo de sangre. Correcto. ¿Deja de sangrar? Sí, señor. Pero así como ha dejado de sangrar, tampoco los tejidos periféricos van a recibir irrigación y van a entrar en fenómenos primero de hipoxia y rápidamente en isquemia. La hipoxia es la disminución de la cantidad de oxígeno que reciben nuestras células. La hipoxia determina que se instalen alteraciones funcionales, nada más. Puede haber dolor, puede haber cambios en la coloración, lo que ustedes quieran, pero la hipoxia solamente determina cambios funcionales. Si restableces el flujo circulatorio, esos cambios funcionales desaparecen y se restablece el normal funcionamiento. Si durante más tiempo privas de oxígeno a un tejido, o es que lo haces de manera más intensa, ya no pasas solamente a la hipoxia, pasas a la isquemia. La isquemia ya no solamente son cambios funcionales, la isquemia implica cambios estructurales en las células. Las células ya han cambiado su metabolismo, ya no están recibiendo oxígeno. El cortisol, la T3 y el glucagón, esas tres hormonas que nosotros tenemos, fuerzan a las células a comer grasa. No hay oxígeno, coma grasa. Entonces se establece un metabolismo anaerobio que va a dejar como resultado un montón de detritos muy tóxicos. Por otra parte, las organelas intracitoplasmáticas van a sufrir cambios muy fuertes. Por eso decimos, la isquemia determina cambios estructurales. Aún restablezcas la correcta circulación y la perfusión a los tejidos, esas células ya no son las mismas. Son células que han sufrido. Son células que se han dañado. Pueden funcionar a media máquina. Nunca más van a poder funcionar a plenitud porque han sufrido daño estructural. Obviamente, si privas durante más tiempo, de manera más profunda, la oferta de oxígeno a los tejidos, se establece la necrosis. Y no tenemos nada más que decir. Doctor, ¿la necrosis son cambios funcionales o estructurales? La necrosis es muerte celular. La célula se ha muerto. Ya no podemos hablar ni de cambios ni de nada. La célula ha muerto. Bien. Nosotros debemos evitar a toda costa la aplicación de torniquetes por el daño consiguiente a los tejidos distales. Deberemos determinar presencia de pulsos periféricos, ¿no? En este caso, si nosotros vamos a comprimir este nivel, deberemos determinar presencia de pulsos tibiales posteriores y de pulsos pedios. Debemos evaluar la coloración de la piel. Si la piel está pálida, no está recibiendo flujo arterial. Si la piel está azulada o cianótica, no hay adecuado drenaje venoso. Si la piel está rosada, probablemente la circulación es normal. Y evaluamos también la temperatura de la piel. Si la piel está tibia, como el resto del cuerpo, como nuestra piel, probablemente el flujo sanguíneo sea óptimo. Si la piel está fría, no hay perfusión. Entonces, nosotros podemos hacer todo esto en menos de 2 o 3 minutos. Ahora, si tenemos múltiples lesiones, vamos a comenzar taponando, empaquetando, comprimiendo las más severas, las más complicadas, las más feas, ¿no?
Si nosotros vemos lesiones extensas, profundas y grandes, nosotros vamos a hacer primero tratamiento de esas heridas. Las heridas pequeñitas y superficiales o que no estén sangrando, las podemos dejar para el final si es que nos llaman la atención. Y si no, pues no. Ya más adelante, cuando el paciente se encuentre en una institución hospitalaria, se podrá hacer el tratamiento correcto de todas y cada una de las diferentes lesiones. Bien, ahora bien, si fuese absolutamente necesaria la instalación de un torniquete, se lo hará. Cuando la pérdida sanguínea sea muy importante y tú no logres cohibir a través de la empaquetadura ni del taponamiento. No logras. Entonces, las reglas para establecer un torniquete van a ser: estableces el torniquete en un segmento que tenga un solo hueso, vale decir, el muslo, estamos hablando del fémur, o el brazo, estamos hablando del húmero. ¿Por qué no hacemos un torniquete en el antebrazo o en la pierna? Porque tenemos dos huesos y hay vasos interóseos que no se van a comprimir. Y si seguimos intentando, hasta podemos llegar a fracturar o lesionar las estructuras óseas del paciente, agregando un traumatismo más a lo que ya tenía. Bien, vamos a atricionar, como están viendo acá. Nosotros hacemos un vendaje, interponemos en este caso un palito, una madera, un lápiz, un bolígrafo, ¿no? Un fierrito si tenemos a mano, y comenzamos a hacerle dar vueltas hasta lograr detener el flujo sanguíneo por completo en la lesión. Obviamente, el torniquete no lo estamos instalando sobre la lesión, lo estamos instalando en el segmento previo. Ahora, si la herida fuese en el muslo, en el tercio distal, pues vamos a hacerlo en la parte media o en la raíz del muslo, ¿no? Si la herida es a nivel de la raíz del muslo, pues no hacemos nada más que empaquetar. No podemos hacerle un torniquete a nivel pélvico, a nivel del abdomen. Alguna vez algún estudiante me ha preguntado: doctor, ¿se podrá instalar un torniquete a nivel del cuello? Claro, son 30 años de prisión si haces eso. Por supuesto que puedes hacerlo. Y 30 años de prisión te van a hacer pagar. Entonces, usa la lógica. ¿Cómo vas a instalar un torniquete en el cuello? O sea, no tienes lógica. Entonces, esas cosas tenemos nosotros que razonarlas de una manera sencilla. Bien. Vamos a atricionar, como estamos viendo, hasta que el flujo sanguíneo de la lesión se detenga. Vamos a retirar el garrote cada 30 a 45 minutos. Si el paciente está consciente, nos va a referir que siente hormigueo, parestesias en la parte distal. ¿Por qué? Porque estamos deteniendo el flujo. Es como cuando ustedes cruzan las piernas y la pierna que está encima, le privan la circulación porque están comprimiendo la arteria poplitea, ¿no? Que es el principal vaso que lleva la sangre del muslo hacia la pierna. Entonces el paciente comienza a sentir hormigueo, se llaman parestesias. Entonces ese es un indicador de que nuestros tejidos están sufriendo, ¿no? Se van a tornar seguramente cianóticos porque así como no están recibiendo sangre, tampoco el flujo está devolviéndose. Ahora bien, se debe retirar el garrote cada 30 a 45 minutos. Esta es una regla general, pero si ustedes se dan cuenta, dadas las características actuales de los diversos establecimientos de salud que se encuentran distribuidos de manera estratégica en las ciudades, hablemos de nuestro medio, el viaje de 30 a 45 minutos no va a ser necesario, a menos que el paciente se encuentre, por ejemplo, en Confital, que es la mitad de la carretera Cochabamba-Oruro. Entonces, no vamos a encontrar una institución como para poder asistir correctamente al paciente. Sí hay un centro de primer nivel ahí. En ese centro de primer nivel podremos hacerle el soporte básico de vida necesario, estabilizar al pacientito, canalizarle una o dos vías, pasarle suero. Si tenemos geloplasma, además, él mejor todavía, y luego lo transferimos en calidad de emergencia, ya sea a Cochabamba o a Oruro, ¿no? Ahí sí tendremos la precaución de soltar el garrote cada 30 a 45 minutos, ¿no? Inclusive ni siquiera Cochabamba, el paciente que se quede en Vinto o en Quillacollo. Tenemos un hospital Bedino Sánchez, creo que es en Quillacollo, y ahí podemos atenderlo al paciente y estabilizarlo en mejor forma. Dado el hecho de que en todas las instituciones existe ambulancia,
que existen buenos caminos aparentemente. Entonces, un viaje dentro del departamento no va a durar más de una hora, ¿no? En los modernos vehículos que existen, con choferes experimentados, lamentablemente el público en general no comprende lo que son las medidas de vialidad y no ceden el paso a una ambulancia. Tratan más bien de ganarle a la ambulancia. Entonces, tratemos nosotros de ser conscientes a partir de ahora. Bien, quitamos el garrote, retiramos la presión del garrote cada 30 a 45 minutos durante unos segundos, un minuto, menos de un minuto, porque si quitamos más tiempo vamos a perder más sangre, ¿no? Dejamos que la sangre fluya, ¿para qué? Para que perfunda los tejidos distales. Luego volvemos a cerrar el garrote. Bien, la letra D, la letra D que nos habla del déficit neurológico del paciente. Si el paciente ha tenido lesiones a nivel de la cabeza, lo más probable es que se establezca un traumatismo encefalocraneano. El traumatismo encefalocraneano condiciona que el cerebro impacta contra la calota, contra la tabla interna de los huesos del cráneo, y puede determinar ruptura de vasos sanguíneos, con la consiguiente formación de un hematoma. Tal vez no se forme el hematoma, pero consecuente al traumatismo, lo que va a pasar si te da un puñete en el ojo, se te inflama, se te edematiza. La ventaja es que en tu región palpebral, ciliar, tienes donde se edematice, tienes donde aumente de tamaño, pero a nivel de la caja craneana no. Entonces, el edema cerebral consiguiente al traumatismo encefalocraneano comprime los tejidos encefálicos, determinando que ese paciente entre en estado de coma. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. Ahora, las alteraciones del estado de conciencia de cualquier persona pueden indicar varias cosas. ¿En qué situaciones tenemos alteración del estado de conciencia? Uno, oxigenación cerebral disminuida. La oxigenación cerebral disminuida puede deberse a la hipoxia o a la hipoperfusión. Doctor, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. La hipoxia es la disminución de la cantidad de oxígeno en sangre, que puede deberse a alteraciones cardíacas, alteraciones pulmonares. Puede deberse. Y la hipoperfusión es cuando a nivel capilar tú no estás irrigando ese órgano. Puede existir una cantidad correcta de oxígeno, puede estar funcionando bien el corazón y los pulmones, pero como ustedes han visto, aquí se ha establecido un daño, entonces el edema cerebral o la lesión de los vasos sanguíneos impide que llegue el flujo de sangre y los tejidos se perfundan. Entonces, hipoxia e hipoperfusión, el resultado es el mismo, pero el origen no es igual. La hipoxia es a nivel sistémico. La hipoperfusión es a nivel local. Bien, entonces, alteración del estado de conciencia, oxigenación cerebral disminuida. Dos, lesión directa del encéfalo, es decir, traumatismo encéfalo-craneano. Tercero, consumo de drogas o etanol. El coma puede deberse a intoxicación. El paciente se ha tirado una farra, entonces está en coma etílico. Pues es totalmente esperable que se choque, si es uno de los causales más frecuentes de accidentes de tránsito, el que uno o los dos conductores estén borrachos manejando, ¿no? Consumo de drogas. Drogas, sobre todo aquellas que te adormecen el sistema nervioso central, las benzodiazepinas, los barbitúricos, los opioides, no te alteran la percepción, te disminuyen la respuesta psicomotriz. Y cuarto, enfermedades de base, diabetes mal controlada, síndromes convulsivos, puede ser una epilepsia, puede ser una neurocisticercosis, puede que el paciente esté con fiebre, pueden ser muchas cosas que determinen convulsiones. El paciente está cruzando la calle y le viene su convulsión, se cae, se aporrea su cabeza contra el pavimento y encima un taxi le pasa por encima. Ahí estamos, ¿no?
¿O es que el conductor del autobús estaba manejando y le sobrevino su crisis epiléptica? Dense cuenta, ¿no? Y las cardiopatías. Las cardiopatías pueden determinar alteraciones del estado de conciencia. Figúrense ustedes, una insuficiencia o una estenosis aórtica determinan que el volumen de sangre eyectado por el ventrículo izquierdo sea menor. Por consiguiente, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener angina y síncope. ¿No? Entonces, ahí podemos tener déficit neurológico. Bien, cualquier alteración del estado de conciencia del paciente debe ser muy tomada en cuenta. No sabemos qué es lo que ha pasado, o tal vez tenemos una idea. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un scalp, o porque tiene un hematoma, o porque tiene deformación de la caja craneana que nos indica claramente lo que ha sucedido. ¿No? Entonces, si es algo muy evidente, sí podemos pensar cuál es el diagnóstico. Pero si nosotros tenemos al paciente simplemente con deterioro del estado de conciencia, tenemos que pensar en oxigenación cerebral disminuida, traumatismo encefalocraneano, intoxicación o alteraciones de enfermedades de base. Bien. Cualquier alteración del estado de conciencia del paciente deberá ser tomada muy en cuenta. Se va a determinar de acuerdo al ABDI. A es alerta, B es responde a estímulos verbales, D es responde a estímulos dolorosos y es inconsciente, no responde. Paciente alerta, bueno, estamos muy bien. ¿Qué le ha pasado? Ay, no, ¿sabe? Se ha atravesado un niño. Por no pisar el niño he girado y me he tirado contra el taxi que estaba viniendo por la otra calle. Ah, caramba, ¿usted tomó? No, doctor, yo no tomo. No, por eso, ¿ni dónde se habrá hizo el mocoso? Y los viandantes, sí, sí, evidentemente, corroboran lo que ha sucedido. La persona está alerta, consciente. ¿Y cómo se llama usted? Rafael Valdivia. ¿Cuántos años tiene? 56. ¿Y en qué trabaja? Trabajo de médico y trabajo como docente en la Universidad Mayor de San Simón. Ah, ¿y qué día es hoy? Pues hoy día es miércoles. Y estaba apurándome porque tengo clase esta noche. Entonces, el paciente está coherente, está lúcido, orientado en las tres esferas. Ojo, durante los primeros estadios del traumatismo encefalocraneano, la tomografía no te muestra absolutamente nada. Es una tomografía limpia. Al cabo de 24, 12, 24, 48 horas recién se pueden evidenciar los cambios. De la misma forma, inicialmente el paciente puede estar muy bien, pero al haber sufrido un golpe en la cabeza es un paciente de observación. ¿Por qué? Porque el edema cerebral puede estar recién empezando, porque la hemorragia intracerebral puede estar apenas empezando. Y un movimiento brusco de la cabeza del paciente hace que esa arteria se abra, se termine de romper y se establece un hematoma que deteriora su estado de conciencia muy rápidamente. Bien, responde a estímulos verbales. Hola, hola. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? El paciente no está coherente, pero sí cuando le hablas, responde. Entonces ese paciente tiene una lesión subcortical. Si el paciente no responde a estímulos verbales, le hablas, le gritas y no responde, pero le haces maniobras como el pellizco del pezón o apretarle con un objeto duro que puede ser el nudillo a nivel de la región medioesternal, o pinzarle fuertemente el músculo trapecio o esternocleidomastoideo, están inervados por el nervio espinal que transmite muy bien la sensación dolorosa. El paciente va a responder al dolor. E inclusive tú puedes adelantarte a qué es lo que le pasa. Si está decorticado, si está descerebrado, hace movimientos de escapatoria, de defensa y cosas por el estilo. Y si no responde a nada, si está refléctico, significa que el coma ha bajado del cerebro al tronco encefálico. Es un coma muy profundo. Me gustaría mostrarles coma, pero no entra en el examen. Sería como algo adicional y no pienso recargarlos. Quien de ustedes quiera pasar por mi oficina que les explique lo que es el coma, bienvenidos. Bien, y esta es una de las cosas más importantes que deben tener, la escala de Glasgow para determinar el déficit neurológico. El paciente normal, ustedes o yo, tenemos 15.
en la escala de Glasgow. Y se toma en cuenta 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Si el paciente tiene apertura ocular espontánea, está con los ojos abiertos, consciente, sigue lo que haces, 4 puntos. Si abre los ojos al estímulo sonoro, 3 puntos. Si al estímulo doloroso, 2 puntos. Si aunque le pinches o lo quemes no responde, 1 punto. Respuesta verbal. Está bien orientado el paciente, les responde de manera coherente, 5 puntos. El paciente está confuso, la respuesta verbal es confusa, 4. Es incoherente, 3 puntos. Son sonidos ininteligibles, como una persona que está roncando, guturales, 2 puntos. Y no responde, 1 punto. Respuesta motora. Obedece órdenes. Por favor, trate de sentarse y venga por este lado. ¿Te hace caso? 6 puntos. Le lesionas, le haces dolor y ubica el dolor con movimientos de flexión. Con movimientos de flexión, 4 puntos. 5 puntos. Si retira extensión al dolor, 4 puntos. Si hay flexiones o extensiones anormales, 3 y 2 puntos. Y si no responde, 1 punto. El paciente normal tiene 15 puntos, 4 más 5 más 6. El trauma leve es 13 a 14. El trauma moderado es 6 a 12, 9 a 12. Y el trauma severo es 3 a 8. 1, 1 y 1. A partir del trauma leve, el paciente se debe hospitalizar. Si tiene trauma moderado o severo, a una terapia intensiva. Podemos sumarle la reactividad pupilar si responden las pupilas a la estimulación visual. Si las pupilas responden las dos, 0 puntos. Se queda como estaba. Si tiene una respuesta anisocórica, si solamente una pupila responde, le restas 1 punto del valor que tenía. Y si ninguna de las pupilas responde a dolor, a la estimulación luminosa, le restas 2 puntos. Entonces acá tendrá entre 1 y 6. Si es 1, ese organismo está listo para otro. Una verdadera pena, ¿no? Bien. La E es la exposición y el examen físico. Nosotros, una vez que hemos hecho todos esos exámenes, vamos a desnudar al paciente como hemos visto, manteniendo el pudor. Exponemos tórax, abdomen y miembros para evidenciar la presencia de lesiones. Retiramos las ropas y si es necesario las cortamos. No movilizamos al paciente, por eso cortamos las ropas. Posterior a la revisión al descubrimiento del paciente, lo vamos a cubrir con mantas, por 2 motivos: por pudor y sobre todo para evitar el enfriamiento, la hipotermia. Recordemos que es un paciente lábil, es un paciente inestable que rápido y fácilmente puede deteriorarse y se puede morir. Y eso sería todo. Bien. Estamos prácticamente terminando, son 7 minutos y 33 y 30 segundos que nos queda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tal como en la clase anterior teníamos 2 videos que pasé con su dirigente, entonces Alan, ¿no? Entonces ahora también le voy a hacer llegar a él para que comparta con ustedes. Entonces, las preguntas correspondientes a esta parte van a salir de las diapositivas más que de la explicación, ¿no? Por eso las diapositivas están bien pensadas para que todos los estudiantes, son solo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, son 7 estudiantes. Bien, más importantes que sean los que quieren a que sean de más, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Terminamos entonces nuestra clase. Les agradezco por su paciencia y les deseo mucho éxito en su examen. Estudien, por favor. Chao, chao, chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.